Página 18. La sociedad autófaga, capitalismo, desmesura y autodestrucción, por Anselm Jape, 2017. Capítulo 1. Del fetichismo que reina en este mundo. 1.3. Un mal sujeto. El narcisismo es uno de los rasgos característicos de la forma sujeto moderna. Para estudiar las etapas de su institución a escala social puede revelarse útil echar un vistazo a ciertas obras filosóficas. Descartes, Kant, Sade, Schopenhauer y muchos otros pueden ser considerados como los síntomas de la instauración de una nueva constitución fetichista que es al mismo tiempo subjetiva y objetiva, forma de producción y forma de vida cotidiana, estructura psíquica profunda y forma del vínculo social. En efecto, la formación del sujeto moderno, la difusión del trabajo abstracto, el nacimiento del Estado moderno y muchas otras transformaciones se han desarrollado en paralelo o, mejor dicho, no son más que diferentes aspectos de un mismo proceso. En tal proceso no existe una jerarquía predeterminada de factores, y ninguno deriva unilateralmente de ningún otro. La forma sujeto no es siempre la emanación directa de la forma valor en el sentido económico y también puede entrar en contradicción con ella. Por otro lado, la forma sujeto contiene elementos provenientes de las formaciones sociales anteriores reutilizados para nuevos fines, antisemitismo, patriarcado, religión, aquí se impone pues la analogía con las capas geológicas. El sujeto no es una constante antropológica, sino una construcción cultural, resultado de un proceso histórico. Sin embargo, su existencia es bien real. No se trata de un error de interpretación, como quieren el estructuralismo y la teoría de los sistemas sociales. Una neta diferenciación entre el sujeto, del conocimiento, de la voluntad, y el objeto no es algo evidente ni existía antes del nacimiento de la forma sujeto moderna, que ha establecido una oposición absoluta entre los dos. En el universo religioso, por ejemplo, el sujeto no es considerado el creador autónomo de su mundo, está en gran medida determinado por sujetos exteriores como los dioses o los espíritus. Comparte pues en parte el estatus de objeto. Al mismo tiempo, la naturaleza no es concebida como simple objetividad que obedece a leyes invariables, sino que se la considera como una especie de sujeto dotado de su propia voluntad insondable. El término sujeto, por cierto, puede señalar a un sujeto individual y a un sujeto colectivo, como un pueblo o una clase social. La forma sujeto implica que el actor es siempre idéntico a sí mismo, totalmente autónomo, y que se encuentra en una relación de exterioridad con el contexto social. Nuestro enfoque se propone pensar conjuntamente los conceptos de narcisismo y de fetichismo de la mercancías y señalar su desarrollo paralelo. O, de forma más precisa, mostrar que se trata de dos caras de la misma forma social. Como veremos con más detalle en el próximo capítulo, el narcisista, según Freud, es esencialmente una persona que, a pesar de las apariencias, permanece en un estadio primitivo de su evolución psíquica, como el recién nacido, percibe el mundo entero como una extensión de su yo. O mejor dicho, no concibe ninguna separación entre el yo y el mundo porque no puede aceptar su separación originaria de la figura materna. Para negar mágicamente esa dolorosa separación y los sentimientos de impotencia y desamparo que acarrea, el narcisista vive el mundo entero, sus semejantes incluidos, como una extensión del yo. Evidentemente, lo hace de forma inconsciente. Tras una apariencia de normalidad, en el narcisista adulto se oculta la imposibilidad de reconocer los objetos en el sentido más amplio en su autonomía y de aceptar su separación. El egocentrismo del narcisista, su aspecto más visible no es más que una consecuencia de ello. El mundo exterior es percibido a la manera de una proyección, los objetos y las personas no son percibidos por lo que son, sino como prolongaciones del mundo interior del sujeto.
frente al sentimiento de omnipotencia del yo narcisista que recurre si es necesario, al menos en el caso de los niños pequeños, a formas de satisfacción alucinatoria de sus deseos. El mundo no es más que un objeto que manipular, o incluso un obstáculo para la realización efectiva de los deseos, tan fáciles de satisfacer en la esfera de la imaginación. El cuerpo físico del sujeto narcisista forma igualmente parte de ese mundo exterior potencialmente hostil y refractario. En la división entre el yo narcisista y el mundo, las fronteras del mundo exterior comienzan en su propio cuerpo. Este último puede resistirse al yo y recordarle dolorosamente sus límites, así como la irreductibilidad del mundo exterior a sus deseos. En cuanto al yo, este no se identifica inmediatamente con el cuerpo y sus sensaciones, sino solo con el mundo interior y las pulsiones del sujeto, eso que Freud llama el proceso primario. Por supuesto, el narcisismo del que hablamos aquí no consiste solo en un exceso de amor propio, en la vanidad y el culto al cuerpo, ni siquiera en el culto al yo y el egoísmo, como quiere el uso popular del término. En sentido psicoanalítico, el narcisismo es, por el contrario, una debilidad del yo. El individuo permanece confinado en un estadio arcaico del desarrollo psíquico. Ni siquiera alcanza el estadio del conflicto edípico, que da acceso a las relaciones de objeto. Es lo contrario de un yo fuerte y glorioso. Dicho yo es pobre y está vacío, pues es incapaz de eclosionar en relaciones auténticas con los objetos y las personas exteriores. Se limita a revivir una y otra vez las mismas pulsiones primitivas. 1.4. La culpa es del filósofo Descartes. La forma sujeto se configuró poco a poco a partir del Renacimiento, y sobre todo a partir de la época de la Ilustración. Pero no solo es contemporánea del ascenso del capitalismo, le es consustancial. Existe un acuerdo general en cuanto al punto de partida de esta evolución: el sujeto es el resultado de la secularización o independencia de lo divino. En algún momento entre Pico della Mirandola y Nietzsche, el hombre declaró su independencia con respecto a Dios. Salió de su minoría de edad, Kant, de su relación filial con las potencias superiores, para hacerse adulto y comprender que es él mismo el que constituye y construye su mundo. Pero, ¿de verdad el hombre secularizado dejó atrás la metafísica? ¿Superó, al igual que se dice de una fase infantil, su necesidad de religión? ¿O bien sencillamente la metafísica ha cambiado de aspecto y continúa determinando nuestra vida? ¿No sería el sujeto moderno el resultado de la transformación de formas pasadas de fetichismo social? En muchos sentidos, en efecto, el famoso desencantamiento del mundo se ha revelado como un reencantamiento del mundo. La metafísica ya no se limita al mundo del más allá, sino que se ha infiltrado aquí abajo. Como consecuencia, ha dejado de ser reconocible como tal, pues en lugar de constituir un reino aparte, se ha mezclado con las relaciones cotidianas de los hombres, con la producción y la reproducción de sus vidas. Desde su origen, la formación histórica del sujeto se ha desarrollado no como una ruptura con el cristianismo, sino como su continuación por otros medios. El declive de la visión cristiana tradicional después de la Edad Media tuvo como consecuencia que el hombre dejase de aparecer como el mediador entre la divinidad y la naturaleza, a mitad de camino entre ambas. En parte se convirtió él mismo en Dios, en alguien poderoso como él, y en parte en simple naturaleza, en algo perteneciente al ámbito de la biología, e incluso de la mecánica y de la máquina. La relación imperial con la naturaleza exterior se convirtió en la misma que mantiene con la naturaleza interior. El cuerpo humano es considerado ahora un cuerpo físico del mismo modo que los demás objetos y la diferencia entre lo vivo y lo no vivo ha desaparecido. Por el contrario, según la visión cristiana, del cuerpo puede nacer el pecado, pero también la salvación. En cuanto a adversario del alma, es también muy real, no es pues la simple encarnación del espíritu, y tiene derecho a la futura resurrección.
Esta concepción no hace de lo concreto la simple forma de representación de lo abstracto. Lo concreto no es el simple accidente de una sustancia. Según un lugar común, a partir del siglo XIV, los europeos habrían descubierto la dimensión terrestre de la existencia, habrían dejado pues de considerar la vida como una preparación para el más allá. Las pinturas de Giotto, muerto en 1337, o los comienzos de una moda en la indumentaria que ponía de relieve el cuerpo en lugar de velarlo, pantalones y jubones proliferaron a finales del siglo XIV, serían ejemplos de ello. La visión de la modernidad como creciente secularización y emancipación de la dimensión terrestre con respecto a la religión y su devaluación no responde, sin embargo, más que a una parte de la verdad. En la misma época, el sujeto laico de la economía comenzó a devaluar el mundo material, transformándolo en una representación de lo abstracto y haciendo de lo concreto una encarnación accidental de la sustancia valor. A falta de presentar aquí una historia detallada de la génesis de la forma sujeto, analicemos al menos a dos autores que se encuentran entre los principales fundadores de la modernidad, Descartes y Kant. Basta con leerlos de forma un poco diferente a lo que dice de ellos la leyenda heroica para llegar a conclusiones poco complacientes sobre esa modernidad. Por lo general, los manuales de historia de la filosofía afirman que Descartes llevó a cabo una profunda ruptura en la historia del pensamiento. Sería incluso el auténtico fundador de la filosofía moderna junto a Galileo Galilei, Francis Bacon y Thomas Hobbes. Esta aseveración no parece exagerada, con relación a la tradición escolástica, que consistía siempre en interpretar un texto sagrado o canónico, la Biblia, Aristóteles o los padres de la Iglesia, e incluso con relación a la profusión de la filosofía naturalista del Renacimiento. Descartes aparece y se presentaba a sí mismo como el primer pensador después de los griegos en construir un discurso metafísico y epistemológico a partir de cero, sin presupuestos, como si nadie hubiera pensado antes que él. Aunque el detalle de sus argumentaciones sea un préstamo de procedimientos y contenidos escolásticos y aunque recurra indefectiblemente a Dios en cuanto una falla se abre en su argumentación, sus conceptos básicos son efectivamente revolucionarios. Debe asumir también, por consiguiente, todos los elogios y todas las reprobaciones que la modernidad se ha granjeado desde entonces. Las opiniones sobre Descartes han evolucionado en función de los juicios emitidos sobre dicha modernidad. Para los antimodernistas tradicionalistas representaba la fuerza subversiva de la razón, que socavaba los cimientos del trono y el altar, y se hallaría incluso en los orígenes de la Revolución Francesa. Inicialmente, la Iglesia lo puso en el índice. Después, en la época del progreso científico triunfante, Descartes fue visto como un héroe, como la encarnación del genio francés. El creciente recelo frente a la razón instrumental durante el siglo XX lo transformó de nuevo en un blanco privilegiado. De esta suerte, su programa, que aspiraba a hacernos señores y propietarios de la naturaleza, que disfrutó de una muy amplia aprobación en el siglo XIX, pasa hoy en día, en la época del pensamiento ecologista, por una de las raíces del mal o incluso por su formulación paradigmática que nos arrastra al abismo. Quienes siguen transformando en máquina al hombre y el mundo ya no necesitan ninguna teoría. Quienes se oponen a ello a menudo comienzan criticando a Descartes, evidentemente. Hobbes, Bacon, Locke, Leibniz, Mandeville y Adam Smith también se llevan lo suyo. Descartes es a menudo aquel al que adoramos detestar. Desde Martin Heidegger a Karl Jaspers y Hannah Arendt, y hasta Dan y Robert Dufour en la actualidad. Puede parecer, pues, algo convencional comenzar una vez más el relato de los estragos de la modernidad arremetiendo contra él, pero apenas puede evitarse. Se presta demasiado bien a ello, y cada generación puede encontrar en su obra nuevos defectos, nuevas razones para criticar lo que pasaron desapercibidas a los ojos de los críticos anteriores. Otro tanto cabe decir de la historia de la constitución del sujeto.
no se trata de atribuir a Descartes algo así como una primera formulación aproximada del estatus de dicho sujeto. Bien al contrario, el narcisismo y la ausencia de mundo del sujeto moderno se encuentran en él en una forma tan pura que más bien podría decirse que los siglos posteriores no hicieron más que desarrollar poco a poco lo que ya estaba contenido en esa intuición inicial. Es un poco como el dinero, en su concepto, el dinero en cuanto dinero, dice Marx, está contenido el capital, así como todas las evoluciones posibles del capital, pero se necesitó más de medio milenio para que el dinero se convirtiese completamente inacto en lo que ya era en potencia. Descartes es el representante por excelencia de la revolución burguesa. Pretende demoler el mundo existente hasta sus cimientos para reconstruirlo según las leyes del sujeto racional. Al mismo tiempo, se contenta con un estricto conservadurismo en lo que atañe a las costumbres y al orden político y social. Ciertas concesiones al dogma establecido por la Iglesia responden al puro oportunismo o al miedo. Por el contrario, su horror ante todo cuestionamiento del orden social sin duda forma parte de la esencia misma de su programa. Descartes anuncia de manera paradigmática en qué consistirán las innovaciones de la sociedad burguesa: romper hasta su núcleo átomos y genes, crear el remolinos, que no por casualidad es un concepto central de la física cartesiana, de una destrucción y una reestructuración permanentes de las formas de vida y de las ideologías que las acompañan. Se trata de subvertir la naturaleza para salvaguardar las estructuras de la dominación social, y no de subvertir la sociedad, una especie de revolución conservadora, en suma. Nada se acepta como natural, a excepción de lo que es producido por el hombre. Descartes prevé un progreso infinito de las ciencias, pero no lo concibe como ampliación del conocimiento o como sed de saber, sino con vistas a sus aplicaciones prácticas, que preconiza sobre todo para la medicina, a la que le augura un gran porvenir. 22. Descartes expresa su horror ante esos hombres de carácter inquieto y atropellado que, sin ser llamados ni por su alcurnia ni por su fortuna al manejo de los negocios públicos, no dejan de hacer siempre, en idea, alguna reforma nueva. Por más que su moral provisional se pretenda estoica, no se aleja mucho del más chato conformismo, se propone seguir las opiniones y las leyes más moderadas y comunes de su país, las más cómodas. Para la práctica, resignarse a las desgracias y procurar siempre vencerme a mí mismo antes que a la fortuna, y alterar mis deseos antes que el orden del mundo, porque solo nuestros pensamientos están bajo nuestro completo poder. En consecuencia, Descartes abandona incluso la hipótesis heliocéntrica galileana, que creía sólidamente demostrada y por lo demás de todo punto inofensiva desde el punto de vista de las autoridades, después de su condena por la Iglesia de Roma. Declara querer evitar todo lo que podría parecerle perjudicial para la religión y para el Estado. En efecto, si se permitiese a todo el mundo inventar costumbres, y no solo a los que Dios ha establecido soberanos de sus pueblos o a los que han recibido de él la gracia y el celo suficiente para ser profetas, podrían contarse tantos reformadores como hay hombres. Su punto de partida parece muy revolucionario. He juzgado que era preciso acometer seriamente, una vez en mi vida, la empresa de deshacerme de todas las opiniones a que había dado crédito, y empezar de nuevo, desde los fundamentos. Voy a aplicarme seriamente y con libertad a destruir en general todas mis opiniones antiguas. Sin embargo, acabó por volver a meter por la ventana lo que había sacado por la puerta, incluida la prueba ontológica de la existencia de Dios, clave de bóveda del edificio escolástico que decía detestar. Fue en la época de Descartes cuando la unificación del mundo bajo el principio exclusivo del valor, el trabajo y el dinero dio un gran salto hacia adelante. Descartes refleja esta reductio ad unum y al mismo tiempo contribuye a ella, reduciendo la multiplicidad de los datos a solo dos principios, materia y movimiento, res extensa y res cogitans. Con esta rígida distinción,
Descartes radicalizó la separación entre el sujeto, identificado únicamente con el pensamiento, y el resto del universo, rebajado al estatus de simple objeto a partir del cuerpo del sujeto pensante. El hombre es sujeto solamente en cuanto piensa. Las facultades humanas no requeridas para dicha actividad, como la imaginación, se salen del círculo de la subjetividad estricto sensu, la frontera entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido, entre el pensamiento y el cuerpo, entre el sujeto y el objeto en general, pasa ahora a través del hombre mismo, que comenzaba su carrera moderna colmado de escisiones y separaciones. La concepción dualista del hombre, que devalúa el cuerpo en beneficio de las partes del hombre que comunican con lo trascendente, es mucho menos característica del cristianismo medieval de lo que habitualmente se piensa y no comienza verdaderamente sino con Descartes. Ver a este respecto Jerome Bachet, Corset Ames. Une histoire de la personne Moyenheit, París, Flammarion, 2 or 6. El conocimiento y el fundamento del entendimiento encontraban ahora su fuente en el yo, pero en un yo abstracto, un yo que era el resultado de un proceso de reducción que lo había despojado de toda cualidad concreta e individual. De ahí que este yo no estuviese dotado más que de dos cualidades, existir y pensar, en un sentido completamente formal y vacío de determinaciones concretas. El cogito ergo sum pienso, luego existo, que puso término a la angustiosa zambullida en el abismo de la duda metódica, se obtuvo mediante la radical puesta entre paréntesis del cuerpo, la materia, los sentidos y el espacio. Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que yo no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con solo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era, conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material. 20. Esto supone una distinción absoluta entre el alma y el cuerpo e implica que el alma es más fácil de conocer que el cuerpo, e incluso que podría existir sin él. Ni la imaginación ni los sentidos pueden garantizarnos las cosas sin la ayuda del entendimiento, mientras que es posible conocer las cosas a través del simple entendimiento, sin el concurso de los sentidos. Descartes recusaba así la doctrina de los materialistas, lo que no es imaginable les parece no ser inteligible. 21. En consecuencia, la existencia de un cuerpo, de la Tierra o de los astros, esto es, de las cosas que tenemos por más evidentes, es menos cierta que la existencia de Dios, la cual no puede aprehenderse sino a través del pensamiento, es decir, del alma, y el alma y el espíritu son la misma cosa, asegura Descartes. Para él es de todo punto coherente que dicho cuerpo no sea más que una máquina mientras no intervenga el alma, de origen divino, pero incluso la obra de Dios es comparada con la de un obrero que ha construido una máquina llena de artificio. 22. Descartes repite a menudo esta analogía: el animal es una máquina y el cuerpo humano, antes de la intervención divina, es a la vez un animal, afirmación que se inscribe en la continuidad de cierta tradición cristiana, y una máquina, lo que decididamente es más moderno. En su teoría de la circulación sanguínea, Descartes explica que ésta deriva tan necesariamente de la disposición de los órganos como el movimiento de un reloj de la de sus engranajes. Una máquina que imitase un animal sin razón no se distinguiría en nada del animal verdadero, afirma, mientras que un autómata con aspecto humano jamás podría poseer un verdadero lenguaje ni una razón suficiente para responder a las más diversas situaciones. Resulta un tanto sorprendente que, a ojos de Descartes, la construcción de un robot que incluso profiera algunas palabras no constituya una dificultad técnica importante. Es exclusivamente el pensamiento, el espíritu, el lenguaje el que nos hace humanos.
el alma racional no puede proceder de la materia, ha sido creada por Dios y alojada en el cuerpo de una forma de todo punto peculiar. Nuestra alma no tiene nada que ver con la de las bestias, es de naturaleza enteramente independiente del cuerpo y no muere con él. Ni este cuerpo ni las sensaciones que engendra son de ayuda alguna para establecer la menor certeza sobre el mundo. Todo cuerpo, espacio, tiempo podría ser una ficción. Descartes afirma que, en principio, es incluso difícil distinguir la vigilia del sueño. Pero si, a pesar de todas las dudas, encontrase al menos una cosa indudable, tendría un punto a partir del cual levantar el mundo, como Arquímedes. No puede tratarse, insiste, del cuerpo o de la certeza sensible, soy yo tan dependiente del cuerpo y de los sentidos que, sin ellos, no pueda ser. Pero ningún espíritu engañador puede hacer que yo no exista. No puedo sentir sin cuerpo, dice, pero puedo pensar sin él. Yo no soy sino una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón. No soy este conjunto de miembros, llamado cuerpo humano, no soy un aire delicado y penetrante repartido por todos los miembros, no soy un viento, un soplo, un vapor, no soy nada de todo eso que puedo fingir e imaginar, ya que he supuesto que todo eso no es nada y que, sin alterar esa suposición, hallo que no dejo de estar cierto que yo soy algo. La percepción de los objetos exteriores queda desvalorizada en el razonamiento cartesiano, bien porque estos podrían no existir o bien porque su aprehensión a través de los sentidos o del pensamiento podría ser errónea, sirven tan solo para confirmar la existencia del espíritu que percibe o piensa. El hecho de recibir impresiones del exterior no basta para demostrar que esos objetos existen realmente. La impresión del sol, por ejemplo, es muy diferente de lo que la razón dice de él. La conclusión es desoladora, todo esto me da a conocer que, hasta ahora, no ha sido en virtud de un juicio cierto y premeditado, sino por un ciego y temerario impulso, por lo que he creído que había fuera de mí cosas diferentes de mí. Aquí vemos claramente que el punto arquimédico hallado por Descartes tiene un precio muy elevado. El alma es enteramente distinta del cuerpo y puede existir sin él, es el pilar de su metafísica. Pero tras haberlo demostrado, debe realizar enormes esfuerzos para volver a juntar lo que antes había separado y probar la existencia del mundo exterior tras haberlo puesto entre paréntesis. El cuerpo forma parte de ese mundo exterior y conviene desconfiar de él porque su existencia es a priori tan poco segura como la de una quimera. Descartes tiene pues que dedicarse a demostrar que su cuerpo es efectivamente su cuerpo para finalmente llegar a constataciones más tranquilizadoras. Tampoco me faltaban razones para creer que este cuerpo que, por cierto particular derecho, llamaba mío, me pertenecía más propia y estrictamente que otro cualquiera pues, en efecto, nunca podía separarme de él como de otros cuerpos. Es sobre todo en su tratado tardío sobre las pasiones del alma donde Descartes hace un esfuerzo ímprobo para demostrar que el alma y el cuerpo, a pesar de todo, se influyen mutuamente. Todas sus explicaciones, incluidas las de las lágrimas, la palidez o los suspiros, son de orden físico y si una impresión pavorosa produce el miedo o el valor, tal cosa se debe, afirma, a la disposición del cerebro, es decir, a su estructura. El yo no tiene la misma sustancia que el mundo, la res extensa, lo cual obliga a Descartes a recurrir a una construcción auxiliar casi cómica, la glándula pineal en cuanto interfaz, como se diría hoy, que permite establecer un puente entre el sujeto y el mundo de los objetos, que de otro modo correrían el riesgo de separarse para siempre. La escisión entre sujeto y objeto, pensamiento y mundo físico, alma y cuerpo, apareció muy pronto como el núcleo, y el problema central, de la filosofía cartesiana. Mantuvo ocupados a sus sucesores inmediatos y volvió a aparecer en el siglo XX en el debate sobre los comienzos de la modernidad y el papel de la ciencia. También salió a la luz la importancia de Descartes para comprender el auge del capitalismo,
así como su contribución a la definición del individuo moderno. Lo que queremos subrayar aquí de forma más específica es la precoz formulación que Descartes ofreció del fenómeno que hoy llamamos narcisismo. Si se recuerda la definición de narcisismo ofrecida más arriba, se ve fácilmente en qué sentido el enfoque cartesiano anticipa la constitución narcisista del sujeto contemporáneo. Su duda sistemática, su abandono por etapas de todas las certezas hasta llegar a la única absoluta, el cogito, presentan la apariencia de una regresión controlada hacia la primera infancia, al igual que en ciertas psicoterapias. El mundo exterior no existe aquí más que como parte del mundo interior y debe construirse a partir de esa única realidad que es la certeza de existir. El sujeto, pues, nace históricamente con el riesgo del solipsismo radical, donde la existencia de un mundo exterior, e incluso de otros hombres o de un cuerpo sensible, es cualquier cosa menos evidente. La mayor parte de las características del sujeto moderno ya están reunidas en Descartes, solitario y narcisista, incapaz de tener verdaderas relaciones de objeto y en permanente antagonismo con el mundo exterior. Además, es estructuralmente blanco y masculino, pues este modelo de racionalidad descarnada es precisamente aquel sobre el cual el hombre blanco ha basado su pretensión de superioridad sobre el resto del mundo. Mientras que el cristianismo reconocía a todo ser humano la posesión de lo más importante, un alma inmortal. La oscilación entre sentimientos de impotencia y de omnipotencia, un elemento característico del narcisismo, se encuentra en la visión cartesiana de un yo que no es nada, una pura idea sin extensión, y que sin embargo se halla en el origen del mundo entero. Su afirmación según la cual puedo conocer el yo el espíritu, sin conocer el mundo, pero no el mundo sin el yo, apunta a una especie de prioridad del yo que remite a un sentimiento de omnipotencia, sin yo, sin mi espíritu, el mundo no existiría. Pero se le olvidó decir, que lo que no existiría sería su mundo personal, no el ajeno. Incluso en lo que atañe a su persona, en los escritos de Descartes constatamos una oscilación permanente entre proclamaciones probablemente poco sinceras de modestia y de sumisión a las autoridades y expresiones de gran desprecio por todos los sabios del pasado y del presente. Las numerosas comparaciones en la obra de Descartes del cuerpo humano, pero también del universo y de la misma acción divina, con una máquina o un autómata pueden generar dos interpretaciones diferentes desde una perspectiva marxista. Según el marxismo tradicional, reflejan la introducción de las manufacturas y el ascenso de la burguesía que obtiene su riqueza de ellas. No es falso, pero la crítica del fetichismo también puede identificar en ellas una anticipación casi visionaria del concepto marxiano de sujeto automático. El libro del filósofo y médico francés Lamettrie El hombre-máquina, publicado en 1748 después, un siglo y medio más tarde, la invención por Frederick Winslow Taylor de la gestión científica de los movimientos del cuerpo humano para aumentar su productividad, pero también el eugenismo, con sus aspectos económicos, la optimización del material humano o de los recursos humanos en las empresas, la actual utilización económica del cuerpo en el mercado del ser vivo, órganos, genes, úteros, y del cadáver para fines artísticos, exposición de cadáveres plastificados por el médico y artista alemán Günther von Hagens, han sido otras tantas etapas de esa reducción del cuerpo a una máquina. TV escribe. Uno vive el ámbito real de la situación del obrero en las líneas de producción. Los obreros, no son humanos, son máquinas, se les mira como tal, se les usa como tal y también se les desecha como tal. Anselm Jappe escribe. Esta relación desenfadada con la muerte y con los muertos es uno de los rasgos que permite hablar de una verdadera ruptura de civilización. En todas las civilizaciones, la sepultura dada a los muertos era uno de los elementos que permitía marcar la diferencia con respecto a las situaciones de anomia o de barbarie total, tal como pueden surgir sobre todo en la guerra.
La historia de Héctor en la Ilíada muestra que los honores tributados a los muertos eran tan importantes como los reservados a los vivos. La fractura entre sujeto y objeto hace del hombre un ser radicalmente ajeno al mundo. Frente a la majestad del espíritu, el mundo ya no es más que un material en el que el espíritu busca realizarse. La resistencia que este material, ya sea natural o humano, opone a los designios del sujeto empuja a éste a someterlo, dominarlo, maltratarlo, e incluso a reducirlo a polvo si fuera necesario. Dicha fractura no opone al hombre al mundo natural, como a menudo se pretende. Es mucho más radical, opone el espíritu descarnado a todo lo que, por otra parte, constituye el ser humano mismo, a los otros hombres, el propio cuerpo. Así, si este cuerpo no se muestra lo bastante productivo, si no trabaja lo suficiente, si duerme demasiado o expresa demasiados deseos físicos, aparece cada vez más, a lo largo de toda la evolución del capitalismo, como un enemigo, como una resistencia que hay que vencer, algo que tanto el taylorismo como los regímenes alimentarios o las técnicas destinadas a disminuir la necesidad de sueño han tratado en efecto de hacer. Ver el libro Jonathan Crary, 24/7, Capitalismo tardío y el fin del sueño, Barcelona, Ariel, 2015. Traducción de Paola Cortés Roca. Las raíces de esta actitud en la ascesis cristiana parecen bastante evidentes. Resta por ver cuál es el lugar en este marco de las tecnologías del yo antiguas y orientales. El mundo exterior, en cuanto limitación del yo, es percibido pues como hostil a priori. Hay aquí una considerable diferencia con respecto a las concepciones más antiguas, según las cuales el ser humano forma parte de una cadena de los seres o de un cosmos graduado en el que cada cual recibe su posición a través de su participación en una esencia superior. Para Descartes, la res extensa ni siquiera existe o no posee, en el mejor de los casos, más que una dignidad ontológica muy restringida. En lugar de un sentimiento de pertenencia a un universo compartido, el hombre moderno se enfrenta a una hostilidad permanente que no es solo cosa de situaciones u hombres particulares, sino a menudo del mundo como tal. Que, evidentemente, en la práctica de las sociedades premodernas no excluía antagonismos muy fuertes. La competencia omnipresente es la causa y la consecuencia de dicha hostilidad. A menudo su expresión es un resentimiento indiferenciado, como veremos más adelante, mientras que su consecuencia más extrema es el deseo de acabar con este mundo opresor, de aniquilarlo. Es interesante observar que Edmund Husserl, fundador de la fenomenología y admirador de Descartes, escribió en 1913 que éste, para establecer su filosofía, tuvo primero que llevar a cabo una aniquilación del mundo en su pensamiento. Solo que en aquella época tal aniquilación no era todavía más que una experiencia puramente mental en la cabeza de un pensador adormilado junto a su chimenea, y Descartes desde luego no previó que el asesino en serie, el Amok, sería la última encarnación del sujeto que acababa de fundar. Página 26.